Este es un proyecto elaborado a requerimiento de la clase de Diseño 2, dada por el maestro Santiago Ortiz, realizado por Ashley Gaeta, su servidora, llamado Parada de Autobús. Los puntos más importantes a considerar fueron los siguientes: visibilidad, adaptación a Mexicali, capacidad de 20 usuarios mínimo y diseño relacionado con la UABC. Primero me gustaría explicar la banca norte. Para esta banca se contaba con un terreno de alrededor de 6 por 12 metros, el cual iniciaba justo donde terminaba el puente. En este terreno se debían respetar ciertos elementos que ya formaban parte del entorno, tales como un camino de ladrillos que atravesaba la vegetación del puente a la universidad, además de 3 árboles, uno de ellos con un radio de 40 centímetros y 2 árboles jóvenes recién plantados. Otro requerimiento importante fue que las bancas tenían que tener la capacidad de sentar a 20 personas, para lo cual teníamos la libertad de elegir cómo lograrlo. El siguiente requerimiento es que fuera funcional para Mexicali y por último era que se lograra identificar esta banca como si fuera de la UABC. Para el primer punto se tenían que tomar las medidas del camino y respetarlas al espacio de la parada, que era la línea más pequeña de 1.24 metros. Y la dirección del camino era la que nos cortaba unos 6.4 metros, cual no fue mucho, pero modificó el diseño de los muebles, además de tomar en cuenta las medidas de la ubicación de los árboles. Ok, primero se tomaron las medidas de los árboles. El árbol más grande se encontraba dentro de nuestro espacio a modificar, justamente su radio completo. Así que para evitar un daño a este árbol se ideó levantar una barrera a su alrededor que también cumple con la función de asiento. Esta barrera se encuentra con una separación de 15 centímetros entre el tronco y ella para su riego. Los árboles jóvenes se encuentran a 4 metros del centro del árbol, con dirección paralela a la línea del sendero. Ahí es donde se ubicaría el primer árbol. De este punto hacia el sur, unos 6.35 centímetros, se encuentra el segundo árbol en paralelo a la línea de la banqueta. Así se determinaron sus ubicaciones y, como lo había dicho antes, es importante respetar estos espacios naturales, lo que me llevó a crear un diseño mucho más específico donde coloqué una barrera mucho más pequeña de 10 centímetros de altura, de 80 por 80, para sus pequeños troncos y con el suficiente espacio para su riego, todo hecho con un material resistente y barato como el concreto. Para el diseño de los bancos decidí jugar con las figuras y no exagerar con la medida de los bancos, porque tienen que ser funcionales, es decir, con el asiento de 50 centímetros, con una altura promedio de 50 y con respaldos de entre 40 y 60 centímetros, que es lo estándar. En esta banca se optó por asientos circulares
debido a que el espacio se modificó por el sendero, además de considerar que la vista de los usuarios tenía que estar o al frente o con una inclinación hacia el sur para mirar los camiones. Esto también afectó el diseño de los muros, que se tenían pensado para cubrir de la lluvia, pero sin tapar la visibilidad de los usuarios, así que se usaron únicamente en la parte de atrás y la parte sur de la parada, al menos una parte para la visión. Pensando en la visión también se fueron reduciendo los respaldos hasta quedar sin ellos algunas bancas. Pasaron de 50 centímetros, como este del fondo, hasta la segunda línea, los cuales medían 45, la tercera 40 y por último la cuarta línea de asientos que ya no contaban con respaldo. En cuanto a la circulación, existen 3 pasillos. El primero tiene una longitud de 1.4 metros. Este no cuenta con un muro para poder acceder a las bancas desde el sendero. El segundo es de 91 centímetros, las medidas de un pasillo estándar para una persona sin mucho que cargar. Y el tercero es de 80 centímetros, suficiente para una persona. Los pasillos internos de entre asiento y asiento son de 1 metro, 1 metro y por último este pasillo que es de 1.4 metros, 1.2 metros, que si le restamos los 50 centímetros del asiento y los de 20 a 30 centímetros que sobresalen de las piernas del usuario, una persona puede pasar. Para mejor circulación se ideó separar las secciones muy largas en las bancas más pequeñas al exterior, por ejemplo aquí y aquí. El techo fue pensado para proporcionar sombra, proteger de la lluvia y llevar unas lámparas LED para iluminar en la noche cuando en el horario de invierno anochezca más temprano y se espera el camión. Para sostenerlo se pusieron unos barrotes de 20 centímetros de altura con 20 centímetros con una altura de 2.95. Para tener más sombra, el techo tiene casi la misma medida del perímetro del suelo. Además, para respetar la supervivencia del árbol, se colocó una especie de tragaluz que permitía la llegada de la luz del mediodía al árbol y un espacio pentagonal para la caída de la lluvia y rayos de luz. Las demás partes del pentágono, esta y esta, tienen un acrílico para evitar la entrada de demasiada lluvia. En cuanto a los pequeños detalles, la parada cuenta con un bote de basura hecho de concreto fijo al suelo para evitar que se lo roben, además de contar con estructuras para colocar indicaciones como las rutas o los anuncios de UABC. Me gustaría recordar que las paradas son lugares transitorios, por lo que no es necesario que las bancas sean tan cómodas, y la decoración se basaría en pintura, en este caso en el logo de la UABC. La decoración se basó en un simple juego de perspectiva, donde me paré desde un punto y descompuse la imagen en factores, dando la ilusión de figuras que en realidad no están ahí, o están pero deformadas por nuestro ojo, vistas mejor por personas que miden alrededor de unos 70 metros.
Suponiendo que cada usuario ocupara un espacio para sentarse de 60 centímetros, las bancas tienen la capacidad de sentar a 28 personas. Los materiales. En esta banca norte decidí utilizar materiales pensando únicamente en Mexicali. Primero pensé en el suelo, que debía ser de block, porque es barato y resistente, pero al final se usó concreto para obtener menos relieves en el suelo y optimizar el espacio para las personas con discapacidad. En el techo los barrotes serían de metal, de perfil, con un recubrimiento para la lluvia. Las bancas serían de concreto fijas al suelo para evitar ser removidas o robadas, al igual que el bote. Esto por la delincuencia de Mexicali. También se pensó que las bancas fueran sostenidas por cilindros y así dar la ilusión de más espacio, pero se descartó porque en Mexicali, cuando existen estas bancas, la gente deposita basura debajo, convirtiéndolo en un lugar poco higiénico, por lo que preferimos evitar esa situación. La pintura para decorar sería especial, resistente al desgaste, y por último la estructura para los anuncios estaría hecho de un aluminio termolacado y un policarbonato para proteger el contenido. Muy bien, ahora pasemos a la banca sur. Nos encontramos con un espacio de 8.4 por 12.63 metros. En este lugar no se encuentran elementos naturales que deban ser respetados o modificados. Sin embargo, me permití dejar un pasillo en la parte de atrás que continúa hasta conectarse con la banqueta hacia el cruce peatonal del semáforo más próximo hacia el sur. Los requerimientos para esta banca eran los mismos que la anterior, con capacidad de 20 personas, apta a Mexicali, con identidad UABC, etc. Sin embargo, el estilo de la banca preferentemente tenía que ser similar o igual a la parada anterior. En el diseño de esta banca se usaron figuras como la anterior, pero en este caso se optó por una forma más rectangular debido a que esta vez contaba con un espacio rectangular sin ninguna alteración, como la banca anterior, que era atravesada por un sendero y cambió la figura. Aquí se intentó evitar poner asientos que obligaran a los usuarios a forzar su postura y su vista. En la parte de atrás se colocó una fila de asientos para un máximo de 7 personas, una altura de 50 centímetros y un respaldo de 50 centímetros. Pasando un pasillo que mide alrededor de 1.5 metros, encontramos la segunda sección de bancas, estas que tienen una forma de L, con la capacidad también de 7 personas y con unos respaldos de 45. A continuación se encuentran una banca con la capacidad de 2 personas, 3 máximo, y pasando un pasillo de alrededor también 1.5 metros, nos encontramos con la tercera sección de bancas. Esta también es una L pero minúscula, con una capacidad para 4 usuarios, 5 máximo, pero con unos respaldos de 40 centímetros. En esta misma sección encontramos, al igual que la banca de atrás, una banca para 3 personas máximo, y enfrente de esta podemos ver una banca igual a las de atrás, pero sin respaldo y con la capacidad de 2 personas, 3 máximo. La reducción de los respaldos ayuda a la visibilidad de los usuarios y diversifica los posibles usuarios, recordando que la parada es una zona de descanso y no es necesario mucha comodidad. En cuanto a la circulación, existen 3 pasillos principales de entrada y salida de personas. El primero
tiene una extensión de 2.72 metros que está conectado con el sendero hacia la Facultad de Derecho, por lo que lo consideramos como el pasillo principal y pues el más grande. La siguiente se encuentra atravesando las bancas y mide alrededor de 1.5 metros, que permite fácilmente el acceso de una persona sin problemas, y al final está uno de 1.6 metros que también es bastante grande. También nos encontramos con extensiones de pasillo, por ejemplo en donde están las bancas en forma de L, el cual, por ejemplo, este tiene una extensión de 1 metro para la circulación de las personas y pues ayuda a la entrada y salida de los usuarios fácilmente. El techo cuenta con una instalación eléctrica, es decir, con 3 lámparas, igual que la parada anterior, y con un tragaluz completamente cerrado con acrílico para la luz natural en invierno, además de contar con alrededor de unos 6 pilares, bastante resistente, de unos 27 por 27 y 2 pequeños al centro. La forma del techo es rectangular con una línea de 3 metros en la parte superior derecha, que corta la esquina debido a que esta es la parte en la que intersecta con el sendero y no se quería obstruir la entrada de las personas con un pilar. Ok, en los pequeños detalles. Este espacio cuenta con 2 botes de basura, este y este, los dos ubicados al extremo de la parada, debido al gran problema de contaminación en Mexicali. Cuenta con estructuras para la información de rutas o anuncios de UABC y se colocó en la parte inferior derecha para no afectar la circulación y debido a que ahí no se podían poner bancas. La decoración, al igual que en la banca anterior, se basó en el logo de pinturas con logos de UABC, en específico con el logo del pincelazo, el cual un usuario que mide alrededor de unos 60, unos 70, podría ubicarlo, podría hacerse visible y entendible si se para desde un punto y lo observa. Me pareció divertido e innovador jugar con la perspectiva y con un usuario quien, si se da el momento, podrá encontrarlo entretenido. Los materiales. En esta banca, la Sur decidió utilizar materiales resistentes y económicos que no requieran mucho mantenimiento y que se adaptan a Mexicali. Como las bancas pertenecen a la UABC, pensé en utilizar los mismos materiales que la anterior, además que el concreto suele mantenerse más fresco en la sombra. Y bueno, creo que eso fue todo. Este es mi proyecto. Me despido. Muchas gracias por su atención.